Hemos visto en la ciencia ficción, historias de personajes que viajan por el tiempo. Y aunque parezca a ciencia ficción, cada vez se cree que es posible realizar viajes en el tiempo, con métodos que se descubren hoy en día. Por eso, es interesante pensar, el cómo sería viajar por el tiempo, y las cosas que veríamos, pero sobre todo, qué efectos podría tener el realizar un acto como este. Si bien, viajar en el tiempo puede sonar como algo espectacular, las consecuencias de realizar algo así, pueden desencadenar un montón de eventos y sucesos, que podrían afectar, desde nuestra línea de tiempo, hasta la propia realidad junto con el espacio-tiempo. Así que ponte cómodo, porque hoy descubriremos algunas teorías, que explican el qué pasaría si viajáramos en el tiempo. Antes de contar las teorías que explican como consecuencia viajar por el tiempo, quiero hablar de cómo sería viajar por el tiempo, ya que a lo mejor, muchos creen que viajar por el tiempo sería algo sencillo, pero en realidad puede tener sus complicaciones. Para comenzar, hay que ver la época en la que se planea viajar, ya que si es en una época antigua, hay que tener en cuenta el ámbito social que se establecía en ese tiempo, ya que al llegar, la gente te puede tratar de una forma diferente. Por ejemplo, una mujer que viaje en la Segunda Guerra Mundial, difícilmente tendrá una voz importante, ya que la sociedad de la época ignorará más sus opiniones. Otro ejemplo es la era medieval, donde las condiciones de vida serían difíciles, y ejemplo de eso lo hemos visto en películas o videojuegos, donde sencillamente es muy difícil vivir. O en caso de que sea en el futuro, es mucho más difícil saber el ámbito social, ya que no tenemos ningún registro o seguridad de cómo sería la sociedad, o el mismo mundo en esa época. Por lo que hay que tener en cuenta esto, ya que esto nos ayudará a enfrentar mejor el mundo en ese momento. Pero me interesa más mirar hacia el lado futurista, ya que muchos tenemos una idea de cómo sería viajar al pasado, pero no al futuro. Sin dudas esto sería lo más interesante de viajar en el tiempo, ya que ir hacia el futuro, no solo nos mostraría lo que ha vivido la humanidad, sino además, nos mostraría los grandes avances, no solo tecnológicos, sino sociales que ha sufrido la humanidad con el paso de los años. Por ejemplo, imagina que viajas al año 2083, y en esa época vivamos un mundo muy al estilo cyberpunk. O ir más hacia el futuro, y ver por carne propia naves espaciales, o incluso, viajar al espacio como el que viaja en un taxi. Sería muy interesante observar el mundo futurista, ya que a diferencia del pasado, nadie lo ha visto, y nadie sabe cómo es, por lo que sería una experiencia increíble, aunque algo arriesgado, ya que no sabríamos cómo sería la sociedad. Pero bueno, dejando este apartado, pasemos a contar las teorías del qué pasaría si viajáramos en el tiempo, cómo podría afectar a la realidad, y en sí, al futuro. La teoría más conocida nos dice, que al viajar en el tiempo, más exactamente al pasado, y si hacemos o cambiamos algo de esa época, cambiaremos el futuro de forma significativa. Esto, ya que si realizas alguna acción que no estaba predefijada a que ocurriera, eso provocaría un efecto dominó, o un efecto mariposa, que crearían acciones y eventos totalmente diferentes a los que debieron haber ocurrido, y por lo tanto, cambiaría el futuro de forma significativa. Por supuesto, y al volver a nuestra línea de tiempo, veríamos grandes cambios, desde edificios que no estaban antes, hasta cambios sociales y culturales que nunca debieron pasar. Por supuesto, está la frase que dice, que si viajas al pasado no toques nada. Esto incluso lo vimos parodiado en un episodio de Los Simpsons. Y regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. ¡Maldito bicho! ¡No te vas a ir al demonio! Por lo que cualquier acción, no importa si es pequeña o grande, cambiará el futuro de forma significativa, y otro ejemplo de eso, es en la película de Volver al Futuro, donde vemos cómo su futuro cambia, al realizar acciones en el pasado, que no debieron pasar.
Esta teoría puede ser aterradora ya que nos haría plantearnos seriamente si ir al pasado, ya que las consecuencias de lo que hagamos, cambiaran o alteraran el futuro que conocemos, por lo que al volver a nuestro tiempo, veríamos un mundo totalmente diferente al que conocemos, y creo que no hay nada peor que eso. Muy aterrador. Otra teoría conocida, nos dice que no cambiaríamos el futuro existente, ya que este ya existiría y no se puede cambiar, y que en lugar de eso, crearíamos una realidad o una línea de tiempo diferente, que se separaría de la nuestra, al cambiar en cierto momento una acción que debía pasar, o una acción que nosotros no debíamos hacer, lo que crearía una línea de tiempo diferente. Aquí, existe la teoría de que al hacer esto, nosotros quedaríamos atrapados en esta nueva realidad, y que no podríamos volver a la nuestra, ya que al hacer esto, crearíamos un universo paralelo, y como sabemos, aún no sabemos cómo llegar a otros universos. Incluso, si intentas retroceder, y tratas de evitar el error que causaste, en realidad, lo que harías sería crear otra línea de tiempo, y quedarías atrapado en esta otra nueva línea de tiempo. Esta teoría es igualmente aterradora, ya que te dice de primeras, que si viajas en el tiempo y cambias algo, automáticamente, quedarás atrapado en una línea de tiempo diferente a la de la que vienes, lo que prácticamente nos haría pensar rápidamente, que nunca podremos regresar a la realidad de la que venimos, y que conocemos. No solo es aterrador pensar esto, sino además, sería triste que esto pasara, ya que este sería el precio a pagar si viajáramos al pasado. Esto sé que ya lo mencioné en la anterior teoría, pero creo que vale para mencionarlo nuevamente. Yo dije, que una de las teorías era que al crearse una línea de tiempo que se separa de la nuestra, se crearía un universo paralelo, y es justamente lo que comentaré. Pues sí, otra de las teorías que se creen de viajar en el tiempo, es que se crearían universos paralelos, donde todo cambia. Se dice incluso, que puede que existan personas que hayan viajado en el tiempo, pero que no pueden volver a nuestra línea de tiempo, ya que han quedado atrapados en otros universos, o líneas de tiempo alternativa. Al día de hoy, si somos sinceros, no sabemos cuántos universos o líneas de tiempo existen, ya que no tenemos certeza de que alguien haya viajado en el tiempo, ya que como sabemos, actualmente no es posible, pero nos hace preguntar, si alguna civilización de otro planeta lo puede hacer, y que a lo mejor esto, haya provocado múltiples universos o líneas de tiempos. Algo muy interesante, a la par que aterrador. Otra teoría, y ya para ir cerrando este video, es la que dice simplemente que al viajar a alguna parte del tiempo, que no corresponda a la de nosotros, podrían pasar dos cosas. La primera, que si nos viéramos a sí mismos, ocurriría una reacción en cadena que rompería el espacio-tiempo, y tanto nosotros como nuestro ser del pasado o el de la época a la que se haya ido, desapareceríamos, y esto, como un intento del universo por corregir ese error. Es algo que también se ha teorizado, pero claro, es algo que nunca sabremos. Y por último y como segunda opción, se teoriza que al viajar al pasado, o al futuro, todo lo que es el espacio-tiempo y la realidad que conocemos, colapsaría, ya que el tiempo, que es el medidor que nos hace saber que estamos vivos, detectaría una falla en la línea de tiempo, y por lo tanto, colapsaría, destruyendo gran parte del universo. Suena todo muy caótico, pero es algo que algunos piensan que podría pasar. También se cree que podría ocurrir una paradoja interdimensional, que afectaría al espacio-tiempo, y esto provocaría que cosas u objetos del pasado, aparecieran en el futuro, y viceversa. Es decir, el tiempo combinaría el pasado y el futuro en un mismo lugar, provocando un caos enorme, y fracturando gran parte de la línea temporal, al igual que gran parte del universo, por lo que ya se podrán imaginar el caos que esto traería si ocurriera. De pasar esto, el universo podría resetearse, o el tiempo simplemente se detendría para siempre. Y ahora sí, y por último, se cree que no es posible viajar al futuro, en caso de que se descubran los viajes en el tiempo, y se piensa esto, porque el futuro no ha ocurrido, a diferencia del pasado, del cual sabemos que sí ha pasado, como es lógico.
Por lo que esta teoría, como ya dije, nos dice que solo podríamos viajar al pasado, pero lo peor de todo, es que cuando lleguemos a ese pasado, no podremos volver a nuestro presente, ya que nuestro presente se convertiría en un futuro, y en lugar de eso, solo podríamos viajar hacia atrás, es decir, hacia el pasado, ya que al parecer cuando viajas al pasado, creas nuevas posibilidades para un futuro, y de ahí que no se pueda retomar nuevamente hacia el presente, porque el presente cambiaría como un nuevo futuro, lo que haría imposible el volver. Esta teoría sin duda te rompe la cabeza, ya que volvería obsoleto los viajes en el tiempo, al saber que solo podremos ir hacia atrás. En fin, hasta aquí el video de hoy. Ahora, quiero que me digas en la caja de comentarios, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál teoría te gusta o te llama más la atención? Y de igual manera, puedes comentar alguna teoría que no mencione en este video y que quieras comentar. Por último, dime a qué lugar del tiempo te gustaría ir, si al pasado o al futuro, o si te gustaría revivir algún momento de tu vida una vez más, sea cualquiera tu respuesta, espero verla abajo en la caja de comentarios. Eso es todo por hoy, y nos vemos en un próximo video. Adiós.